Bien, bienvenidos a todos a nuestro encuentro webinar de aulas compartidas, que para los que recién entran en aulas compartidas es un proyecto de trabajo académico y de investigación del SER del Suroeste, del SER del Este y del IFED de Rocha, ¿no? Que apunta a la producción, a la investigación, ¿verdad? Y al desarrollo de actividades dentro del curso de primero y segundo año, pero actividades que son de formación en educación. Y hoy tenemos el gusto de recibir, ¿verdad?, a colegas, a docentes que tienen larga trayectoria en formación docente, para plantear el tema justamente, bueno, formación en educación, una realidad de intención en estos momentos en que estamos viviendo importantes cambios y transformaciones para la educación, y especialmente la formación docente. Entonces, voy a compartir pantalla, y así les presento los compañeros que tenemos hoy, los docentes que acompañan hoy. Bien, F5. Los panelistas de hoy son María Inés Ferrari Dícono, Gloria Lano y Juan Carlos Iglesias. Yo los voy presentando de acuerdo a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, de Carmelo, este es el Puente de Carmelo, una ciudad, ¿verdad?, importante del interior, fundada por Artigas, ¿no?, tiene una mística impresionante. Bueno, de este lugar es María Inés Ferrari Dícono. María Inés tiene un currículum bastante extenso, entonces elegí algunos ítems para que ustedes lo conozcan, ¿no? Actualmente es consultora, ¿verdad?, a nivel secundaria y a nivel universitario, o sea que estamos hablando de que trabaja en una asesoría de gestión desde 2013 hasta hoy, o sea que hace bastante tiempo que viene haciendo este trabajo de consultoría. Además es formadora, ¿verdad?, de Promejora, programa de CODICEN de ANEP en el área didáctica para docentes de Consejo de Educación Secundaria, en estrategias motivadoras de aprendizaje. Desde el 2012 a la fecha también es docente a cargo del seminario de formación universitaria en competencias en cursos, maestrías y seminarios para docentes de la UDE en Colonia, la Universidad de la Empresa, sobre didáctica a nivel universitario, ¿sí?, talleres de negociación y habilidades comunicacionales de la empresa. Aquí tenemos también la trayectoria de lo que tiene que ver con esta formación docente, y bueno, desde el 93 al 2013 fue la directora efectiva del Instituto de Formación Docente de Carmelo, ¿sí?, que hoy preguntaban si todavía ejerce, y yo dije no, porque está en otras actividades. Del 92 al 2013 fue profesora efectiva, de IFED de Carmelo, también profesora de Filosofía de la Educación e Historia de la Educación, ¿verdad?, del núcleo común que tenemos ahora para que se ubiquen en plan 2008, profesora efectiva de Lógica, ¿no?, en el Instituto de Profesores Artigas, fue también profesora de enseñanza media, egresada del IPA, la especialidad de Filosofía, y ¿verdad?, para nosotros fue muy importante porque fue un referente, ¿no?, una mujer del interior que egresa la especialidad de Filosofía y marcó muchas generaciones, maestra de educación primaria. Bueno, y acá traje algunas cuestiones que tienen que ver con la especialización de posgraduación en la gestión en el exterior, porque me parece importante que los estudiantes vean también cómo nuestras carreras de formación docente habilitan y permiten el desarrollo también en otras partes no fuera del país. Desde el 55, 1995, 1996, entonces acá vemos su trabajo en curso y misión oficial en Francia, ¿no?, École Supérieure d'Encadrement du Personnel. Acá viene, ¿no?, esta formación del personal superior en los cuadros educativos y la estructura del sistema educativo francés, desde la administración educativa a su infraestructura logística. O sea que María Inés, por supuesto, se maneja muy bien, mucho mejor que yo con el francés, tanto para escribirlo como para hablarlo. En el 2000 tiene una beca de OED en Canadá para realizar un curso de gestión de establecimientos y sistemas educativos. O sea que hay una formación importante, no solo desde la especialidad, sino también desde la organización institucional. Bueno, y acá quedé porque digo, hay muchas cosas que tienen que ver con este desarrollo de la formación, pero bueno, hoy tratamos de concentrarnos en algunos aspectos importantes, porque no, para ser breve. Luego vamos a presentar, miren qué hermoso departamento, la ciudad de 33, ¿no? Acá está el lugar donde ubicamos a María Gloria Olano. Y bueno,
la idea era que recorramos los paisajes para ubicar a nuestros invitados. María Gloria, ¿no? Actualmente directora del Instituto de Formación en Educación del maestro Julio Macedo, de 33, ha realizado cursos de especialización y posgrados en docencia en el Uruguay, maestra directora de Escuela Práctica en Educación Primaria, profesora de Filosofía en Educación Secundaria, profesora efectiva de Psicología Evolutiva, Psicología de la Educación en Formación Docente. Como verán, también María Gloria como María Inés provienen de las ciencias de la educación que ustedes están cursando. Y ahora presento acá, y no digo Maldonado, digo San Carlos, departamento de Maldonado, porque el profesor que viene aquí, ¿no? Está muy orgulloso de ser fernandino. Entonces, presentamos al profesor Juan Carlos Iglesias, que es maestro, ¿verdad?, de formación de educación primaria, efectivo por concurso departamental en 1975, así que hace bastante tiempo, ¿verdad?, que está recorriendo estas trayectorias como profesor efectivo. Profesor de filosofía también en secundaria, con efectividad en el concurso nacional de oposición en 1989, y es el profesor de teoría de la educación actualmente, ¿verdad?, pedagogía, historia de la educación, filosofía de la educación, con una efectividad por concurso nacional de oposición de 1998. Así que Juan Carlos también está trabajando en el área de ciencia de la educación, que es justamente donde la mayoría de ustedes están ubicados ahora, ¿no? Cursando con nosotros Aulas Compartidas, que es un proyecto que integra pedagogía, epistemología, ¿sí?, y sociología de la educación. Así que bienvenidos, y le voy a dar la palabra a Inés, a María Inés Ferrari, que es nuestra primer ponente. Bueno, y te dejo, María Inés. Tenés que habilitar el micrófono. Muchísimas te escuchamos. Gracias, un placer, no sé si me escuchan bien. Muchísimas gracias, Soraya, por la invitación. Un placer encontrarme con María Gloria, con Juan Carlos, de conocer a Sandra, a Blanca y estar en contacto con este hermoso grupo de estudiantes. Bueno, yo soy una persona que sigo en actividad en otros órdenes, y mi formación en filosofía y en filosofía de la educación se ha especializado mucho. Yo en Francia me especialicé en epistemología y en Canadá también, y en formación por competencias a nivel universitario. El tema que me proponen es cómo pensar la formación docente en cuestión. Yo pensaba el tema atención, la palabra atención que se incluye en el título, en la acepción de ese vocablo. Ese vocablo se refiere siempre a situaciones en las que se dan polos opuestos. Eso se da en física, se da en la circulación de la sangre y se da en el pensamiento. Se da en nuestra propia vida interior, cuando tenemos la contradicción entre lo debido y lo deseado, que muchas veces aquello que queremos no es lo que realmente debemos hacer. Y si esto se da en forma intrapersonal, con mayor razón se da en forma interpersonal. ¿Por qué digo esto? Porque yo supongo que la razón de este tema tiene directamente que ver con el cambio a la formación docente con carácter universitario, ese cambio proyectado desde hace tanto tiempo, y también con el cambio que se aceleró con la pandemia, que es con la educación online o semipresencial, que se inició hace muchos años. Formé parte del equipo que inició la educación semipresencial en Uruguay y que supervisó a los docentes de formación docentes que daban clases online. Pero no voy a tratar directamente este tema de pasar a lo universitario
Sí voy a tocar algo de la educación híbrida, pero mi enfoque más que nada va a ser de orden antropológico, epistemológico y ético. Son 3 ejes que tomé que voy a tratar de desarrollar lo más brevemente posible. Desde un punto de vista antropológico, todos los humanos somos seres simbólicos. Vivimos en un universo de símbolos que hemos creado. Nuestro propio lenguaje es un universo simbólico. El arte, el mito, la magia, la religión, todos los elementos culturales, la construcción de nuestras casas, nuestros libros, todo eso es parte de un universo simbólico que nos rodea todo el tiempo. Y la clave es el signo lingüístico. En este universo de símbolos, el signo lingüístico, a través de la conexión, de la formación de palabras, es lo que nos permite la comunicación y la estructuración de nuestro pensamiento. Y aquí es donde antropológicamente surge realmente el problema epistemológico. ¿Cuándo conocemos realmente? ¿Cuándo tenemos conocimiento? ¿Cuándo se da conocimiento científico y cuándo se da conocimiento vulgar? Al respecto, uno puede visualizar con respecto a esto algunas tensiones. Una, las tensiones entre visiones anteriores en educación y otras en visiones actuales. O sea, en términos más simples, visiones viejas, visiones nuevas. ¿A qué me refiero con visiones nuevas? Bueno, a otra línea epistemológica que es la incorporación de las tecnologías digitales, que vinieron para quedarse y que se han instalado en nuestras vidas a través de los artefactos electrónicos, hasta en los electrodomésticos, y ni qué hablar en este tipo de dispositivos, en los celulares, en las computadoras, en esto que estamos usando, en las MOOC, a las que tienen acceso a conocimiento gratuito, que pueden hacer todos los cursos que quieran, y hay cantidad de MOOCs, es cuestión simplemente de inscribirse, registrarse y listo. La atención está entre lo que las personas creen que la digitalización les permite y lo que la digitalización realmente habilita. Por un lado, la digitalización brinda datos, permite sistematizar conocimientos y jerarquiza a las personas que saben seleccionar conocimientos y seleccionar información. Bien, la jerarquiza porque son los que ponen los conocimientos en línea y se les paga por eso, obviamente. Pero ¿qué pasa con el usuario? El usuario, y hablemos de usuario de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nosotros como adultos, de toda la población que recurre a googlealo, es el término que utilizo, que veo y escucho utilizar más. No sé, googlealo. O sea, el nuevo diccionario parece ser Google o Wikipedia. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento en la red? En la red se duplica el conocimiento cada 70 días. Escuchen lo que estoy diciendo. La primera duplicación de conocimiento, partiendo del año 0 antes de Cristo, el año 0, perdón, con Cristo, se realizó en 1750. Llevó 1750 años duplicar el conocimiento acumulado científicamente de la humanidad. Y ahora resulta que cada 70, 73 días se duplica el conocimiento. Estoy hablando a partir del año de 2020. Lo cual quiere decir que información sobra, conocimiento sistematizado, compartido, sobra, desde libros digitales hasta blogs, bibliotecas digitales, universitarias y también chatarra espacial, porque en la red encuentran de todo. Yo les llamo chatarra espacial a todo aquello que no puedo verificar su procedencia
que no tiene un registro que me avale una autoría y que me ofrezca un conocimiento cierto, una información cierta. Veamos, un alumno se enfrenta a buscar material y pone lo que quiere buscar. Por ejemplo, formación de profesores. Y le pone eso, y le aparece de todo, cualquier cosa, buena, mala, mediocre, de universidades, de sitios de nuestro país, de sitios de otros lugares. O pone filosofía de la educación y le salen capaz que artículos o blogs no serios. El problema es que la red me ofrece datos. Cuando el alumno estudia, toma un dato. Ese dato es información. Pero si esa información no sufre un proceso de elaboración, nunca llega a ser conocimiento. Me quedo con el dato. A ver, el conocimiento en algún momento se pensó en forma piramidal. Simplemente que tomo el dato, lo organizo en información, llego a establecer algún tipo de conexión, progresivamente llego al conocimiento y después obtengo un saber. Genial. Actualmente el conocimiento no se piensa así. El conocimiento se piensa escalonado. Primer escalón, el dato. Segundo escalón, obtengo la información a partir de los datos. Pero antes de llegar a la información, hice un proceso. Hice el proceso de selección. Porque también para buscar el dato, tuve que saber buscarlo. Entonces, el uso de las redes, con esto quiero ilustrar, la importancia de lo digital, todo lo que nos brinda es magnífico, porque abre la puerta al universo del saber, pero con una condición, saber buscar, saber seleccionar, saber a qué sitios dirigirse, para poder articular con la formación presencial y llegar a la propuesta de educación íntegra. Aplicando esta línea de enfoque epistemológico interpretativo a la formación de los docentes, bueno, desde el año 2000, con el proyecto Bolonia, en la Comunidad Económica Europea, se inició todo un proceso de formación por competencias, toda una experiencia que dio lugar al tuning europeo. El tuning europeo dio después lugar a un tuning latinoamericano. Y eso generó aquí en nuestro país y en casi toda Latinoamérica mucha confusión en los primeros años, y no se aceptaba el enfoque por competencia por considerarlo de tipo empresarial. En realidad, cuando se habla de competencias, puede generar, obviamente, una vinculación con el universo del trabajo, con el universo de la empresa. Pero en realidad las competencias profesionales significan un tipo de saber que no es solo un saber teórico, sino que es un saber ser y un saber hacer. Y para desglosarlo aún más, significa tener conocimientos, tener habilidades y destrezas, tener actitudes y valores. Y ahí sintetizo el saber hacer. Entonces, un profesional de la docencia se tiene que formar completamente. No podemos tener un profesional de la docencia con muy poca o pobre cultura general. La cultura general es muy vasta, pero no es imposible de tener una cultura general, porque el acceso a los recursos están. Sabemos que se aprende más cuando se lee, por la vista, por el oído y por la acción. Es lo que más se fija. Lo que menos se fija es esto que estoy haciendo yo ahora. Lo que se recuerda menos es aquello que se oyó. Depende, porque si hay inteligencia auditiva, capaz que alguien aprende más a partir de escuchar, tomando las ideas de Gardner. Pero en nuestro universo de formación profesional está afectado, y aquí veo una línea de tensión, está afectado por una tensión real.
entre lo que es el perfil de ingreso y lo que se pretende que el docente sea, el perfil de ingreso. Me refiero a la calidad del docente, a su nivel de excelencia y a su nivel de compromiso. Porque la profesión docente, desde un punto de vista ético, requiere un compromiso de profesar la profesión. ¿Qué quiero decir con profesar la profesión? Poner en juego nuestra dignidad como personas para el ejercicio de la docencia. Con responsabilidad, con fuertes valores y con un compromiso donde verdaderamente se ejerza el derecho de educar y el deber de educar. Y al respecto me permito una reflexión. Normalmente escuchamos hablar de derechos y escuchamos todo el tiempo reclamos por derechos y más derechos. Y yo continuamente me pregunto, ¿y su correlato? ¿Y los deberes? ¿Dónde están? El deber de educar es para un educador formado, es un compromiso de por vida. Uno no puede dejar de educar en algún sentido. Cuando quiero decir en algún sentido, se puede hacer formalmente dentro de un sistema, se puede hacer no formalmente o se puede hacer informalmente, pero uno siempre está educando. Y tampoco quien es verdaderamente un profesional de la docencia puede dejar nunca de estar actualizado. Hoy en día, por ejemplo, ningún docente puede desconocer las neurociencias. Y el enfoque que las neurociencias dan al aprendizaje es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque me permiten explicar la relación epistémica y neurológica que se da entre el aprendizaje mediado por un libro, por una lectura lineal, con el pasaje de izquierda a derecha, abajo, de izquierda a derecha, abajo, pasando hojas, y lo que me da la pantalla de un ordenador o la pantalla de un celular, donde voy y me manejo en cualquier dirección. Entonces, eso genera cambios en nuestras conexiones neuronales. Existen estudios en la Universidad de Harvard, del doctor Floridi, un italiano, especializado en filosofía, que también se dedica a la informática y a la investigación en este tema, en la neurofisiología cerebral, en relación con los ordenadores y el aprendizaje. Se los recomiendo. Del mismo modo que recomiendo leer también de los cuadernos de la ORT, la educación híbrida del doctor Claudio Rama, donde expresa con claridad los beneficios que ha traído la educación digital y su incorporación al universo académico universitario. Claro, esto genera, con la palabra que lo dice él, una disrupción, porque afecta a las estructuras tal cual están establecidas en los distintos sistemas educativos de todo el mundo. Que casi todos, la universidad, su edificio, sus dormitorios, como el caso de los SER, su central de bibliotecas, su central de computadoras, la movilidad. Bueno, incorporar y liberarnos un poco de esa tensión entre lo presencial y lo no presencial y pensar que es posible articularlo, nos permite no pensar las cosas como opuestas, sino como complementarias. Y acá me refiero a Abad Ferreira, en sus conferencias de 1908, cuando decía justamente los errores de falsa oposición. Muchas veces pensamos como opuesto lo presencial a lo online, y no es opuesto, es complementario. Muchas veces se piensa como opuesto la formación docente como tal en sí misma, como existe ahora, como opuesta a lo universitario, y no es opuesta, son complementarios, nadie dice que no puedan coexistir. Y otra de las tensiones que observo es la tensión entre forma y contenido. Como profesora de lógica no puedo evitar esto. ¿Me estoy pasando del tiempo, Soraya? Dime, por favor, porque no me fijé. Gracias. No, estás bien, te quedan unos minutos. Bien. Unos minutitos.
minutito, bien. La tensión entre forma y contenido es que todo pensamiento, todo conocimiento tiene forma, es decir, forma de concepto, forma de juicio, forma de razonamiento, forma de hipótesis, forma de disyunción, de plantear alternativas. Tiene forma, pero todo conocimiento tiene contenido. O sea, hablo de la rana, hablo de la arqueología y de los restos fósiles, bueno, hablo de arqueología y restos fósiles. El contenido lo pongo en determinada forma. ¿Qué es lo que le pasa al conocimiento actualmente? Ha perdido, en muchos sentidos, en la práctica, sus estructuraciones lógicas. Entonces, cualquier tipo de discurrir se da como argumentación. Cuando un argumento requiere de una estructura lógica que lleve necesariamente a una conclusión que esté validada por las premisas. Entonces, lo que yo visualizo como problema para la formación docente es lo que he visto durante años, y lo que durante años como directora, como profesora, como conferencista, he perseguido, es transformar el conocimiento científico pedagógico en pastillas de información. Pastillas. ¿Por qué digo pastillas? Y porque les pongo un ejemplo. Una vez las alumnas vinieron a clase con unos datos sobre Ausubel y me informaron que Ausubel rechazaba el aprendizaje memorístico. Yo me la quedé mirando. ¿De dónde sacaron eso? Entonces me dijeron, acá tiene, y me trajeron una revista X, me mostraron el artículo y decía efectivamente eso. El articulista obviamente no leyó el libro Psicología Evolutiva desde el punto de vista cognitivo de David Ausubel, porque David Ausubel explica que el aprendizaje memorístico se necesita tanto como el significativo, porque ¿cómo hago para que alguien genere una rutina para hacer cálculos, por ejemplo, si no uso la memoria? Para que alguien aprenda los nombres de sus compañeros, si no usa la capacidad de fijación y retención. Entonces, el tema de esta descoordinación me parece más importante aún que el que muchas veces se habla desde la falta de cohesión entre teoría y práctica, que se habla de una disrupción entre teoría y práctica. Ahí no veo tanto el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la teoría está en el universo de las ideas. ¿Ok? Y la práctica está en la acción. A cualquiera de nosotros nos pasa que planeamos algo, lo vemos fantástico, bonito, espectacular. Vamos, lo realizamos y sale diferente. Porque la acción tiene otras características que no son las de la elaboración del pensamiento. Entonces, la formación docente hoy tiene muchas cosas para pensar de base. Otra de ellas es el tema famoso de enseñar a las incertidumbres, y no manejarse con la institucionalización absoluta del saber y con las certezas. Pensemos con claridad. Vivimos en este momento particularmente un momento de incertidumbres absolutas, tanto a nivel común como a nivel científico. Y hay una traslación que a veces no es del todo eficaz entre lo que la comunidad científica logra descubrir y lo que se divulga y se comunica. Esa es otra tensión. Se comunican a veces cosas que no son tal cual el científico las descubrió. Refiriéndome en especial al problema de qué hacemos nosotros como docentes con respecto a todo esto, o qué se debería hacer, yo soy de ser propositiva siempre, creo que he señalado unas cuantas líneas que tienen que ver con qué es lo que hay que pensar primero antes de pensar en una formación universitaria, o que serían los requisitos para una formación universitaria. Tengo que pensar en las relaciones forma-contenido, tengo que pensar en no pensar en disrupciones teórico-prácticas, tengo que pensar en los distintos niveles y escaloncitos para la elaboración del conocimiento, tengo que pensar en el perfil de ingreso, porque la formación docente no puede ser en ningún momento remedial, no puede remediar lo que primaria o secundaria no hicieron, y no puede
después además formar, eso depende de cada persona. Lograr sus niveles de excelencia. Se puede llegar sin los niveles de excelencia, pero hay que lograr al final los niveles de excelencia. Y que no se me malinterprete la palabra excelencia. Excellere, en latín, quiere decir ser el mejor, pero con respecto a uno mismo. Y eso hace que cada uno de nosotros seamos dignos de qué? De respeto. ¿Por qué está subvalorada la profesión docente? Porque los primeros que no la valoran son los docentes que ingresan a la docencia porque, bueno, algo había que hacer. Y nena, nene, ¿por qué no estudias aunque sea para maestro o para profesor? Esos son los prejuicios que existen en nuestra sociedad, que deben ser vencidos con un compromiso real. Y cierro, si me permiten, les voy a leer una frase de Immanuel Kant. He aquí un principio de reflexiones sobre la educación en la introducción. He aquí un principio del arte de la educación que particularmente los hombres que hacen planes de enseñanza deberían tener siempre ante los ojos. No se debe educar a los niños únicamente según el estado presente de la especie humana, sino según su futuro estado posible mejor, es decir, de acuerdo con la idea de humanidad y con su destino total. Este principio es de gran importancia. No tenemos la bola de cristal para saber cómo será el futuro, pero sí tenemos ciertas líneas tendidas en el presente que tenemos que saber manejarlas para poder abrir un abanico bien grande de expectativas y posibilidades y oportunidades para situación futura en la formación de nuestros docentes, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos reciban la formación que merecen recibir. Muchas gracias y disculpen silencio. No, muy bien, Inés. Muchísimas gracias. Quedaron muy claras las tensiones, ¿no? Bien. Y ahora vamos a invitar a María Gloria para que haga su presentación y su enfoque. A ver, María Gloria, tenés el micrófono silenciado. Muchas gracias a María Inés y bueno, yo hago mi presentación, me interrumpen cuando ustedes quieran y tengo una... Ahí está. Vamos a ver si podemos con la tecnología. Me cortas tú cuando te parezca que si me estoy pasando del tiempo, ¿está? Sí, yo te aviso. Bueno, bárbaro entonces, bárbaro. Un minuto antes. Bueno, ¿cómo? ¿Me te aviso. Te aviso un minutito antes. Me avisas un minutito antes, creo que la presentación va a ir relacionada al tiempo, pero puede ser que hablemos algo de más. Bueno, creo que puede ser, no diría que complementario, porque sabemos el nivel de la profesora María Inés Ferrari, ¿verdad? Pero bastante vivencial. Yo tomé de las tensiones del título que ustedes le habían puesto a esa propuesta, que me encantó ahora entender que es una propuesta que tiene que ver con con un trabajo con los estudiantes de aulas compartidas, que considero que son de gran riqueza. Le puse un subtítulo de escenarios y participantes en desempeño, que le podía haber puesto en acción, pero me gustó ponerles en desempeño porque es una formación la nuestra para un futuro trabajo, ¿verdad? Para una tarea profesional para unos, oficio para otros, no vamos a entrar en esto. Pero sí quiero tomar de esa como tensión, sin usar el término, el escenario en el cual acontece la formación docente, ¿verdad? Y quienes participan en ella, que pueden ser múltiples, pero solamente acá tomamos a lo que tiene que ver con los alumnos y los profesores que la habitan. Y entonces ahí queríamos tomar el Instituto de Formación Docente con un significado de una institución que aprende. Y acá, sin querer forzar los conceptos,
desde un punto de vista epistemológico, sin querer ser simplistas, pero los alumnos capaz que lo estudiaron, a mí me gusta mucho Gastón Bachelard, ya que hablábamos hoy de franceses, con respecto a los obstáculos epistemológicos y la posibilidad de construir el conocimiento y la necesidad de que el conocimiento científico tiene una ontología distinta a los preconceptos, a las prenociones, y aquel concepto que toma Bachelard de obstáculo epistemológico, y algún textito por ahí que los chiquilines pueden trabajar sobre la formación del espíritu científico. ¿Y a qué voy con esto? En la institución como constructo y como construcción, y a los obstáculos que se dan en la institución de formación docente, y por lo cual debe ser una institución que aprende. Porque nosotros nos llegan alumnos que ahí está, como decía María Inés, por un lado tomamos que a lo mejor no tienen la formación suficiente o los saberes o las competencias que nosotros esperábamos para este trayecto formativo. También encontramos, y ahí son varios, en lo que tiene que ver con asignaturas instrumentales y fundamentales, como matemática, como lengua, y bueno, y ahí empezamos a ver lo que les falta a nuestros alumnos. Nuestros alumnos y quienes también habitan desde otro lado, lo que los profesores, las carencias o lo que podemos tener o lo que podemos saber muy bien y por qué lado vamos a andar. Y cuando se avanza en el trayecto de formación, esto acontece entre los propios áreas de conocimiento en el marco de la teoría, y qué no decir de tensiones que se dan entre la teoría y la práctica. Y muchas de ellas tienen que ver con ideas y saberes y formatos que nosotros hemos traído culturalmente muy arraigados, de cómo debe ser la enseñanza, de cómo debe ser el aprendizaje, de qué debe enseñar a un maestro, y vaya si la historia, en la modernidad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el surgimiento de la escuela justamente es aquella que sustituye a la familia o acompaña, ¿verdad? Para poder, por el trabajo, y es una escuela que todo lo debe enseñar, que todo lo debe aportar, de tal modo que nuestros estudiantes no, pero nosotros nos formamos en espacios donde se nos decía, esto no lo aprendiste en la escuela, no te lo enseñaron, ¿verdad? Y de mucho de esto nos queda, y lo vemos como un obstáculo. Vemos también como obstáculo lo que se espera de ese estudiante en una educación que yo por acá escribía por otro lado, pero el tiempo no va a dar, donde apuntaba que el siglo XXI, en la era cibernética, nos propone el desafío de una educación que, atendiendo a las nuevas tecnologías de las cuales María Inés hacía mención, facilite repensar de modo global cuál es el desafío que tiene la escuela, qué es lo que realmente es necesario aprender, y desde el rol de enseñantes, cómo posicionarse frente al desempeño. Interpretar esta dinámica de la complejidad es lo que anima a una planificación diferente, y ahí vamos a los modos de hacer, ¿verdad? Ahí vamos a una didáctica que tampoco es la de Comenio y también nos desafía, ¿verdad? A una propuesta desde las instituciones que se agotaban en los diagnósticos, y ahora, ¿verdad?, buscamos una propuesta estratégica que deje esas variables cuantitativas y tenga en cuenta otras variables que hacen al accionar de los alumnos. Entonces, en ese marco, entendemos que la complejidad de la formación docente es muy grande y que nosotros debemos
de participar con nuestros alumnos y profesores, de por lo menos ponerla permanentemente en cuestión, analizar no para homogeneizar, todo lo contrario, pero tampoco para seguir con nuestras ideas y permitirnos un trabajo coordinado que nos va a aportar a dónde queremos ir. Nosotros entendemos que el rol terciario, universitario, nos debe permitir desarrollar actividades de extensión, pero esas actividades de extensión deben ser oportunas, propicias, y tal vez la historia, especialmente del magisterio uruguayo, tenga muchas actividades de extensión en su hacer. Y la propia formación docente de la cual hemos venido formando parte, los profesores que hoy estamos acá, no hemos dedicado nuestra tarea a la investigación, pero vaya si también hemos puesto en nuestro trabajo lo que hace a una propuesta y a un trabajo indagatorio, más que nada cuando queremos justamente fortalecer ese componente de docencia que ha sido, sí, nuestra métier, tanto en el magisterio como en el profesorado, y al cual apostamos en los centros de formación. Entonces, más allá de los términos, que, como también señalaba Inés, a veces nos encasillan y estamos, sabemos el lugar que tiene la semiótica, ¿verdad? En la formación y todo lo connotativo de lo que expresamos, debemos tal vez ser más auténticos, más abiertos, sin querer todo lo contrario, complejizando, pero sí atendiendo a las particularidades. Y de ahí algo que seleccionábamos, que cuando tratamos de gestionar la construcción de ese conocimiento, de ese estar, de construir ese trayecto en la formación, de lograr una formación integrada y una formación que sea cooperativa y compartida y participativa, debemos favorecer acontecimientos educativos institucionales en los que las personas actúen con la convicción de que el encuentro con los otros puede hacer posible relaciones de confianza y de diálogo, atendiendo a la pluralidad desde la singularidad de cada uno. Es muy grato hoy estar con estudiantes, y más grato será todavía que podamos ser interlocutores válidos con ellos y participar en un plano de horizontalidad para usar y promover esa humanidad con ese término inclusor que usamos hoy y que jamás lo debimos haber perdido, y debe formar parte de lo que es la formación, atendiendo a todos los modos culturales y educativos que puedan favorecer una inscripción para todos. Enseñar y aprender deben ser para nosotros, en la docencia, una invitación de todos los días. Y aquí estaríamos en lo que nosotros participamos, que una institución formadora les debe ofrecer a los estudiantes en su preparación inicial para su título de grado para ejercer la docencia en el Uruguay. Entonces ahí tomábamos, que puede parecer tal vez algún descliar de este argentino actual, puede ser algo muy, muy simple, muy rosado para nosotros, pero consideramos que para los estudiantes puede ser muy válido, ¿verdad? El entender, como decíamos hoy, que cuando llegamos a la formación, a los institutos, ¿verdad? Debemos de ir a lo más primario del concepto de educar, como una conversación entre desconocidos que necesitan hacer comunes algunas cuestiones
para encontrar una igualdad inicial que les abra camino a nuevos desórdenes en el pensamiento. De algún modo, desarmar, superar los obstáculos, ¿verdad? Desordenarnos para volver a ordenarnos y después poder cada uno generar lo nuevo, ¿verdad? En la percepción, en el lenguaje, en la sensibilidad, que es tan fundamental en la formación de los futuros maestros y profesores. Nos parece que nosotros no elegimos nuestros alumnos no nos eligen, pero debemos de generar todos los componentes culturales y todo lo que pueda aportar el sentir, el pensar y el hacer desde la intersubjetividad para encontrar que es posible que aprendamos, que seamos aprendices entre todos en este espacio de formación. Bien. Un minuto, María Gloria. Bueno, para ir como cerrando. señala, entonces, todo lo que se pone en juego en el acto de educar procura poder en común y dirigirse a quienes queremos recibir en su generalidad y en su singularidad, y los afectos que esto implica. Con respecto a los profesores, señalábamos que se requiere para evitar o para superar tensiones o para generar gratas tensiones, atender a esa formación docente en un punto de encuentro en el medio de un tembladeral donde conviven biografías diferentes, disciplinas diferentes, ¿verdad? Y modos disímiles de ver el mundo. Y aquí nosotros apostamos, y nos faltó un detalle que teníamos por acá, pero no sale de la transparencia y no los queremos demorar, pero era 3 círculos que se unen. A ver, ¿y por qué? Sí, lo que pasa es que tendrías que dejar de compartir en pantalla. Bueno, no sé, pero me dice la compañera que tengo la cámara apagada, no sé, la habré tenido todo el tiempo. Te pido, Soraya, un minuto más para terminar ahora con esto que me detuve. Sí, sí, claro. A ver, para poder cerrar, que no quede... No sabemos qué pasó. No sé por qué no se puede compartir pantalla. Bueno, acá está la tecnología, que hay que usarla bien, ¿verdad? Aquí está el tema de lo tecnológico. Sí. Bueno, pero si se ve la presentación, en lo mío no importa, aunque estamos haciendo apuesta de que es fundamental. Acá les habíamos puesto 3 círculos concéntricos que no aparecen en la pantalla, que tienen que ver con los profesores que ejercen en la formación de docentes, que es la experiencia profesional, el escenario profesional y la reflexión. Entonces, bueno, los desafíos cognitivos que nos propone reflexionar, ¿verdad? Y ahí tomábamos de un autor, pero más que nada queremos compartir, para no dilatar, una expresión que es de Barnett, que también está borrado ahí, estaba en la presentación, donde señala que la práctica reflexiva exige estimularse a los docentes a que desarrollen la capacidad de absorberse a sí mismos y emprender un diálogo crítico con ellos mismos en relación con todo lo que piensan y hacen. Es un procedimiento reflexivo en el que el alumno se interroga sobre sus pensamientos y sus acciones. El resultado deseado del aprendizaje de cada uno de los estudiantes es el del profesional reflexivo. Y también con una postura sumamente positiva, una postura de emprendimiento en el ámbito de la educación y de la formación, decimos que estamos en camino, ¿verdad?, de fortalecer la docencia y de que nuestros futuros
profesores y maestros, ¿verdad?, puedan desarrollar una práctica reflexiva, una práctica que cuente con análisis, con cuestionamientos, con dudas, desde el inicio en sus tramos formativos. Y ahí nos gustó que solamente para las profes, fíjense ustedes que la segunda conceptualización, la segunda idea de práctica reflexiva es de Dewey, para que veamos lo lejana que es, no es contemporánea, y ya decía que la teoría general de la reflexión, a diferencia de su ejercicio concreto, aparece cuando las ocasiones de reflexión son tan abrumadoras y tan contradictorias que bloquean el pensamiento e impiden hallar una respuesta específica y adecuada. Y ahí es cuando el docente se cuestiona, cuando busca, cuando desordena su cabeza, ¿verdad? El estudiante, cuando duda, ojalá que les hayamos aportado algunos aspectos que puedan ser para su formación. Y acá, sin querer confundir más, pero tomaba una frase de este preexistencialista de Miguel de Unamuno, que me parece que sirve para los debates que hay hoy, las tensiones de la formación docente, donde él expresaba: ni lo humano ni la humanidad, sino el hombre de carne y hueso. Este hombre concreto ha de ser al mismo tiempo el sujeto y el supremo objeto de toda filosofía que, asemejándose más a la poesía que a la ciencia, surge del sentimiento de los hombres respecto a la vida misma. Creo que le sacaría la palabra hombre, pero me parece, para hacerlo más genérico en nuestro contexto, pero me parece que debemos atender mucho, y uso la palabra habitar nuevamente, a que en nuestros institutos hay jóvenes, mujeres y hombres reales, son los que están, son los que llegan a nosotros, y a los que debemos abrazar y a contribuir a que se generen en ellos intereses, motivaciones, que lo que nosotros les proponemos sea significativo para poder seguir estudiando y poder seguirse preparando. Y ahí vuelvo a lo que para mí es sustancial. Los afectos tienen un gran significado en la relación pedagógica, donde los vínculos generan una dependencia inscripta en una relación más igualitaria con los otros. Te necesito y me necesitas, y es en esta mutua protección es que se puede funcionar una sociedad humana. En también un punto en el que todos somos semejantes, todos somos iguales y todos somos diferentes. O sea, debe haber espacio para todos, y creo que es desde ahí que debemos entender y trabajar con las futuras generaciones de docentes en el Uruguay de hoy, y evitar tal vez, no evitar porque van a estar siempre, pero sí hacer más gratas entre todos, entre educadores, alumnos y todos quienes formamos las comunidades de aprendizaje y enseñanza, más grato y más amigables nuestros análisis, nuestras discusiones y nuestras reflexiones, para poder referenciar mejor a las nuevas generaciones que seguirán en la educación del Uruguay del mañana. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo que ocupé de más. Bueno, por favor, gracias María Gloria, nos dejaste otros enfoques, otra perspectiva, ¿no? Las trayectorias para integrar, y sobre todo eso que buscamos en aulas compartidas, esta posibilidad de diálogo crítico consigo mismo, pero aprender a cómo se hace eso, ¿no? Enfrentándose a estas contradicciones, ¿no? De lo que hay que hacer, de lo que se podría, ¿no? De la propia autoevaluación, ¿no? De propuestas que a veces tienen cierta dificultad, pero que son pensadas a propósito para desafiar la voluntad, desafiar el pensamiento, muy, muy interesante. Entonces ahora que te dejamos, María Gloria, y a ver si los chicos quedan pensando estas cuestiones, a ver
comentarios y preguntas pueden surgir. Vamos a escuchar a Juan Carlos Iglesias, que Juan Carlos, estás por allí pronto, y a ver cuál es tu perspectiva en estas tensiones que nos ofrece la formación docente hoy. Desactivé audio, ¿no? Listo. Sí, se escucha perfecto, Juan Carlos. Bueno, buenas noches. Qué leonas que son estas, Soraya, Sandra Tejera, e Inés también, y Lozano. Estudiantes de Colonia, de Maldonado, de Rocha, de formación docente, tensiones en formación en educación. Inés lo dijo muy bien. Las tensiones, María Gloria, no son siempre gratas, pero son necesarias, porque el concepto de tensión está indisolublemente unido al de conflictividad. Y esa noción de conflictividad es una noción que no escapa a ninguna institución en esta mal llamada posmodernidad o modernidad acelerada o modernidad inconclusa, etcétera. ¿Cuáles son esas tensiones? Son muchas. Si enumeramos, nos supone que estemos pensando en una jerarquización, porque no nos gusta pensar en clave jerárquica. Nos gusta cada vez más, a medida que avanzamos cronológicamente en esta vida, en clave horizontal, como decimos con Sandra, en clave rizomática. Lo piramidal creo que no le hace bien ni a la democracia ni a la sociedad. Por supuesto que siempre el hombre pretende el orden, pero si no se conjuga con el caos, bien entendido, porque los términos siempre están cargados semánticamente con mucha negatividad, ¿no? En la noción de conflicto, la noción de caos. Pero bueno, ahora no vamos a analizar pormenorizadamente esos términos. ¿Cuáles son algunas de esas tensiones? Todo en clave de titulares, porque ya es bastante larga la comunicación con ustedes y los queremos escuchar, ¿no? Nos queremos escuchar. La formación de grado con la producción de conocimientos es una tensión. Los rasgos valiosos e identitarios de la formación docente a nivel nacional estoy hablando, ¿verdad? Y los cambios y las innovaciones de la formación docente que permitan potenciar en el nivel universitario nuestra formación profesoral, magisterial, tiene una identidad trabajada, luchada, comprometidamente asumida durante todo el siglo XX, no dejando fuera el último tercio del siglo XIX, por supuesto. Otra tensión, la concreción de un nuevo diseño curricular que contemple las necesidades de formación de los futuros educadores y también, por otro lado, la preservación de un pensar crítico en clave pedagógica, porque no es cuestión de pasar la tijera y recortar, ¿verdad? Lo curricular para decir esto sirve, esto no sirve, sabiendo que lo que debemos fundamentalmente es preservar ese pensar en clave crítica que tanto se enuncia y pocos contenidos se le pone. Como decía Inés, y tantos años, me hizo acordar tantos años también como profesor de lógica en segundo año de bachillerato diversificado, quinto se dice, ¿no? Comúnmente, entre forma y contenido. Otra tensión
la escasa vinculación entre las instituciones de formación de grado de los educadores y las instituciones donde desarrollan su profesión. Hay muy y poca, escasa vinculación entre las instituciones de formación de grado de los educadores y las instituciones donde desarrollan su profesión después. Parece como que hay un divorcio que no logras sutura a esta altura de un recorrido de un quinto del siglo XXI, ¿verdad? Otra tensión, la tensión entre un plan de formación de educadores y un proyecto social que considere los retos que la ciudadanía enfrenta. Y esto es fundamental. Cada uno de estos titulares nos invita a producir entre todos, ¿no? La tensión, dije, entre un plan de formación de educadores y un proyecto social que considere los retos que la ciudadanía enfrenta. Porque, como dice Giroud, una cosa es la buena ciudadanía y otra cosa es la ciudadanía crítica. De ninguna manera estamos pensando que son conceptos antitéticos. No. Pero siempre estamos con el discurso correcto. Y ese discurso correcto siempre habla de una buena ciudadanía, pero no de una ciudadanía crítica, cuando ésta incomoda el status quo en una sociedad en la que yo, junto con otros actores sociales, quiero transformar en equidad las vinculaciones entre todos, hablando desde el punto de vista del género, hablando desde el punto de vista de las opciones sexuales, hablando desde el punto de vista de los factores étnicos, etcétera, etcétera. Otra tensión que ustedes escucharán por ahí, y no necesariamente la ha puesto en crisis esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, la combinación de presencialidad y virtualidad en formación docente. Sí, vamos hacia la hibridación, vamos hacia una tensión permanente entre presencialidad y virtualidad, pero me tendrán del lado de la presencialidad. ¿Por qué? Porque el acto pedagógico en el cual nosotros nos comprometemos a asumirlo dentro y fuera de las aulas, está cargado de vinculación y la presencialidad no puede ser borrada ni por lo tecnológico, ni por lo político partidario, ni por ni siquiera un virus, aunque por supuesto que hay razones sanitarias para salvaguardar vidas, ¿no? Pero la presencialidad es la propia vinculación, la propia construcción del nosotros en clave tensional. Desarrollo de competencias versus aprendizajes de contenidos. Esa es una importantísima tensión que se da hace tiempo, como si pensáramos que... ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Sí, como si pensáramos que podríamos desarrollar competencias, habilidades, capacidades, sin no tener en cuenta contenidos, y contenidos intraáulicos, contenidos culturales propiamente de nuestra profesión, y contenidos transversales que están siempre flechando transversalmente todos esos contenidos académicos, científicos y artísticos. Entonces, como tiene que ser corto, para enfrentar esas tensiones y muchas más, estaba pensando una tensión que les propuse a mis alumnos en el parcial, en el parcial de junio, entre autonomía y heteronomía, entre pensar globalmente y actuar localmente. Debemos desarrollar ciertas capacidades para enfrentar las tensiones, no para disolverlas, porque en la medida que las disolvemos,
liquidamos la heterogeneidad. Y como dijeron mis compañeras, en el uso de la palabra, lo homogéneo es tan necesario como la heterogeneidad. La homogeneidad amalgama, la heterogeneidad nos hace felices individual y colectivamente, si nos respetan las opciones personales. ¿Verdad? Por supuesto, Inés, que precisamos valores. ¿Cuáles? ¿Qué jerarquía? Precisamos también de la valoración, porque en un lejano día de 1977, una inspectora me entra en el salón 16 del Liceo Número de San Carlos y yo tenía un pequeño trozo del Ser y la Nada, Lettre la Néant, Inés, de Jean-Paul Sartre, donde él hace una articulación entre valor y valoración. Siempre hacemos gárgaras con el concepto de valor, pero ¿y la valoración? Que es la indagación del propio deseo, que siempre es único y siempre es proyectado a través de una vinculación problematizadora con los demás. Entonces, ¿qué debe hacer la escuela frente a estas tensiones? ¿Borrarlas? Imposible. Porque borrar la conflictividad es como borrar la ley de la gravedad para la convivencia humana, ¿no? Entonces, hay que generar capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa del conocimiento, compartido con todos los demás, sabiendo de que somos un universo único, pero que debemos estar pensando en lo local y respetar esa localidad, vamos a decir, de lo local, estoy hablando, ¿no? Ahí se trataría de la mente científica y artística. Eso es lo nuestro, para enfrentar esas tensiones. Debemos generar en las escuelas capacidad para vivir y convivir en grupos cada vez más complejos, globales y heterogéneos. Ahí estaría la mente, aunque no me gusta el término mente, nunca me gustó, cuando aquellos programas de filosofía de la década del 70 y del 80, cargados de psicología, igual nosotros filosofábamos sobre la psicología, porque esa es la función de la filosofía, filosofía de la psicología, filosofía de la ciencia, filosofía de la economía, filosofía, etcétera, etcétera. La mente ética y solidaria, ¿no? Cuando tenemos para enfrentar esa tensionalidad, hay que generar capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más complejos y globales y heterogéneos. Y también para enfrentar esa tensionalidad cada vez más intensa, cada vez que nos compromete más, cada vez que pensamos que el concepto de ciudadanía se tiene que conjugar con el concepto de militante. No para convertirnos en activistas ni en misioneros, como digo en mis clases de pedagogía, que van quedando las últimas, porque es hora de que, no que colguemos la toalla, pero es hora que dejemos el paso a otras instancias de nuestras vidas. Capacidad para vivir, pensar y actuar con autonomía. Capacidad para la construcción del propio proyecto vital. Esa es la mente personal. Esa es la mente personal. Entonces, una nueva pedagogía tiene que instalarse para pegarle fuerte a esa tensionalidad en la que vivimos. Bienvenido esa tensionalidad, bienvenida, ¿no? No sé si por la posmodernidad o la modernidad inacabada o la modernidad acelerada. Ya no estamos en la ola, en la cresta de la ola de esa discusión. Eso fue la década del 80 y del 90, finalizando el siglo pasado. Entonces, hay que esencializar el currículo.
Menos es más, mejor. Menos extensión y mayor profundidad. Para enfrentar esa tensionalidad, primero las vivencias y después las formalizaciones. Ese pasaje de contenidos, de trabajar con contenidos, tiene que ser un itinerario de experiencias transformativas más que un listado de contenidos, de experiencias transformativas intraaulas y extraaulas, porque en eso los uruguayos sabemos mucho, ¿verdad? Y particularmente los docentes uruguayos, sí lo sabremos en aquellas décadas del 30, del 40, del 50, hasta comenzada la década del 60 del siglo XX. Un minuto, Juan Carlos. Bueno, ¿Andas cerrando? Aprender para enfrentar esa tensionalidad basándose en problemas, en situaciones, en casos y proyectos. Primar la cooperación y fomentar el clima de confianza. Aprovechar al máximo los recursos digitales y las redes sociales bien entendidas, no para el cuchicheo que atente contra la privacidad. No, eso no. Más evaluación educativa, más ayuda, más orientación, más apoyo, más tutorización cercana y menos calificación fría, externa, distante y selectiva. Potenciar entonces la función tutorial del docente. El docente como tutor de personas más que como tutor de disciplinas. Y como me dicen que debo terminar, entonces las tensiones en formación docente son las tensiones del ciudadano que se forman societalmente, como decía, porque la escuela enseña, pero debemos ir hacia una sociedad educadora, como decía un maestro de un Codicen. Hay que liberar la acción político-pedagógica de toda forma de paranoia única, totalizadora, sin alternativas, suprimiendo lenguajes de alternativas. Ay, por favor. Ay, muchachas y muchachas, haced de la acción, del pensamiento y de los deseos que crezcan por proliferación, no por jerarquización piramidal. Por favor, que el siglo XXI sea deleuziano o no sea, ¿verdad? Muchachas y muchachos de formación docentes y ciudadanos, mujeres y hombres, prefieran siempre lo positivo y lo múltiple, por favor, la diferencia, a la uniformidad, los flujos, a las unidades, los ordenamientos múltiples, a los sistemas. Y considerad siempre que lo productivo no es sedentario, ¿verdad? No estamos allí en un lugarcito para generar una jubilación en futuro. No, no, no. No, porque así no fue Miguel Soler Roca, ni Julio Castro, ni Reina Reyes, ni Gesualdo, y la enumeración sería larga. No, considerar siempre futuros educadores, considerad que lo productivo no es sedentario, sino nómada. Y no imagináis nunca que vuestra profesión, que tienen que prepararse cada uno muy bien en su especialidad, para ir hacia esa militancia por justicia social, por equidad, porque no puede haber educación si no hay una problematización por los derechos humanos en forma permanente. Entonces, no imaginéis nunca que haya que estar triste para ser un militante, aún cuando lo que se combata sea abominable. No utilicéis nunca el pensamiento
docentes del siglo XXI, que ya entramos bastante, para dar a la práctica político-pedagógica, a la práctica científica, el valor de verdad inalterable. No, no, no. Utilizar la práctica como un intensificador del pensamiento y de la acción político-pedagógica. No exijáis a las distintas formas de acción del ser humano con los distintos actores el restablecimiento de los derechos del ser humano, tal como los define la filosofía, y yo sé que Inés lo ha hecho, y yo sé que María también lo ha hecho en 33, porque los tres somos de filosofía. No, no hay que exigir el restablecimiento de derechos tales como lo define siempre la filosofía, desde una paideia lejana, ¿no? No, el individuo es producto del poder. Entonces, lo que hay que hacer es generar estrategias de resistencia con todos los actores sociales para generar transformaciones que determinen mayor justicia y equidad social. Y por último, por favor, no os enamoréis del poder. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Dejaste como muchas tensiones a la vista y sobre todo aparece aquí contigo el enfoque político. Pero entonces podemos empezar el intercambio con ustedes mismos. Inés, ¿querías decir algo, pedir la palabra? Sí, como buena alumna, que sé ser, además de ser docente, quería comentarle algo a Juan Carlos. Juan Carlos se refirió a que yo medía los valores y no a la valoración. Y tiene razón, total razón. Lo que pasa es que me extendía demasiado. La tensión entre valores y valoración pasa por lo objetivo y por lo subjetivo, por lo objetivo y o relativo, y lo subjetivo y o relativo. Y la vivencia subjetiva tiene que ver con lo que planteó María Gloria, que tiene que ver con nuestra educación previa, que tiene que ver con nuestra sensibilidad, que tiene que ver con el paradigma con el cual nos plantamos para ver el mundo, entendiendo el concepto de paradigma de Thomas Kuhn como un par de anteojos conceptuales con el que miro la realidad. Si son celestes, la voy a ver celeste. Si son verdes, la voy a ver verde. El tema es que Kuhn tiene 22 acepciones de paradigma en su obra. Entonces, la valoración es un acto personal que tiene un fundamento de historia individual, y vive la différence, y la heterogeneidad, la convivencia de heterogeneidades que citaba Juan Carlos. Eso es el mundo. Y bueno, hay una pregunta para Juan Carlos, que después que Juan Carlos la responda, me gustaría hacer mi comentario. Gracias por aguantarme, que sé que no es fácil. No, bueno, pero siempre es grato, ¿no? Siempre es grato, esos encuentros de miradas. Intercambiar con los colegas y ver estos rostros jóvenes, hermosos, porque soy una enamorada de la juventud, de la adolescencia, de la niñez, de la vida en movimiento, del cambio. Soy una enamorada de todo eso. Muy bien. Bárbaro. Entonces, si les parece, Juan Carlos, pasamos a la pregunta de los estudiantes y después podemos intercambiar entre los panelistas, porque me parece que hay también como algunas miradas complementarias y otras no tanto. Entonces, te dice Valentina Azurica, ¿a qué te refieres, Juan Carlos, con la convivencia de heterogeneidades? Por otra parte, recuerdo cuando hablábamos de autonomía en el alumno, en Pedagogía 1, hablado por Merier. Bien, y la otra pregunta también, había otra para Juan Carlos acá. Bueno, como docente de primaria, ¿cuál es la mejor vía para generar y enfrentar tensiones? ¿Puedes responder esa, Juan Carlos? Sí,
Sí, bueno, responder, dar apenas un esbozo porque ya se terminó. Ahora viene el ping-pong, que es más lindo. Convivencia en la heterogeneidad, porque la heterogeneidad es riqueza. Por ejemplo, en mis clases estoy diciendo no hay una sola forma de familia y que la ideología de género destruye a la familia, que es la única, la familia nuclear, sociológicamente definida hace mucho tiempo, papá, mamá y los nenes. Por ponerte un ejemplo, convivencia en la heterogeneidad es convivencia en la riqueza, en todas esas manifestaciones tan distintas. ¿Y la otra cuál era? ¿La otra, la que era cuál es la mejor vía para enfrentar tensiones. Para enfrentar tensiones que son muchas e importantes y no son malas ni negativas, ni palos en la rueda, por favor. No, para enfrentar tensiones, nada mejor que, como decía Marta de Marchi en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que una vez la invité allá por la década del 90 al IFED, ¿verdad? De Maldonado. Nada mejor que todos tengan voz y votos, todos los actores sociales. Y si me estoy refiriendo a la problemática educativa, todos, no los Insan, el gabinete de expertos o el partido gobernante de turno, no todos los actores sociales, y en particular a los docentes, que no estoy queriendo decir, no estoy queriendo decir que es una cuestión tan delicada y que nos compromete, y los empresarios, y hasta las organizaciones internacionales de préstamo de dinero. ¿Por qué no? Todos tienen que entrar, todos los actores, ¿verdad? Ustedes dirán, y bueno, pero cuando todos los actores se multiplican, llegar a un consenso único, no estemos pensando en formar un consenso único, estemos pensando en entrar a la sala de discusión entre todos esos actores dispuestos a escucharnos y no entrar a la sala tripartita, como se dice en las mesas de negociación salarial, pensando, ay, yo voy a defender mi salario, ay, no, yo voy a defender mi empresa, antes de entrar, no, yo voy a defender al gobierno de turno, ¿verdad? No, entrar con las orejas grandes, con mucho silencio, con mucha escucha, ¿verdad? Respetando a todos los actores sociales. No se construye democracia, que es lo que queremos, mediante la educación, sino es una democracia deliberativa, no una democracia sin ejecutividad, no, pero sí deliberativa, porque es pedagógica, sencillamente. Muy bien. Ezequiel pide la palabra. ¿Será para comentar algo? No, una pregunta. No, era yo, Valentina. Vale. Por el hecho de que, o sea, no me quedó bien claro. O sea, si bien la heterogeneidad es una riqueza, la convivencia de heterogeneidades, pero quería saber si se refería a una heterogeneidad de pensamientos o una heterogeneidad más respecto a las personas y culturales. Ahí está. Bueno. A ver. Quedémonos con los conceptos generales, porque viste que los de filosofía, como Inés y como María Gloria y como Juan Carlos, nos gusta lo general porque lo general involucra, ¿no? Entonces, quedémonos en esa tensión, en vez de autoeducación y heteroeducación, quedémonos con los conceptos de autonomía y heteronomía, quedémonos con los conceptos de homogeneidad y heterogeneidad. Querida estudiante o profesora, no sé qué, quedémonos con la heterogeneidad, porque esta globalización que tiene a algunos globafóbicos y a otros globafílicos, ¿verdad? Todos están aspirando a cortarse el pelo de la misma manera, a comprarse el mismo marca de championes, a consumir el mismo viaje, a realizar el mismo recorrido turístico. En vez de ser turista, hay que seguir siendo viajero, porque cada cual querrá mirar de Grecia lo que quiera, no lo que la compañía me está indicando como el paquete por el cual yo debo hacer el viaje a Grecia, que es el que me debo antes de que otros sucesos biológicos pasen, ¿no? La heterogeneidad sobre la homogeneidad. Estamos en un mundo ricamente...
problemáticamente heterogéneo, pero bienvenido. Me parece que la modernidad estuvo muy cargada de certezas soberbias porque apuntaban siempre a la homogeneidad. Muy bien, Juan Carlos. Ahora, no sé, Ezequiel, si era una pregunta para Juan Carlos, sino yo quería pasar a la pregunta que le hacen a María Inés para ir intercalando un poquito, ¿sí? Pero porque podemos volver a retomar. Y después a María Gloria con la pregunta general que hay ahí. Sí, bueno, entonces voy por la pregunta a María Inés, donde dicen, ¿se pierde horizonte de autocrítica a más conocimiento, a mayor conocimiento que se produce? Pensando más que nada en una tensión que pudieran hacer de lo que conozco y lo que tengo por conocer. Una especie de desaparición de la autocrítica producto del ego. La respuesta a esa... El micrófono, María Inés. A ver, Inés. Acá. Ahí, gracias. Esta pregunta pasa por el tipo de persona que se sea. Hay personas, y uno a veces lo ve en los estudiantes y también en colegas, pero fíjense, el ejemplo de los estudiantes me parece que ilustra mi respuesta. El estudiante que siempre salva con brillantes notas, y siempre salva con brillantes notas, un día se confía, y va confiado en todo lo que sabe, sin hacer una autocrítica si para realmente esa prueba o ese examen tiene realmente los conocimientos, habilidades y destrezas que realmente le están pidiendo en una evaluación. Examen, tarea o lo que fuera, o práctica. Ahí perdió el sentido autocrítico, porque se confió en su ego, en sus éxitos anteriores. Pero hay otras personas que no, teniendo siempre éxitos, no se confían en el éxito. Al contrario, dudan de sí mismos. Cuanto más conocen, más dudan. Y si ustedes a mí me preguntan, como hacen a veces algunas amigas mías que me dicen, Inés, ¿y vos seguís estudiando? Y claro, ¿cómo no voy a seguir estudiando? No puedo dejar de estudiar porque hasta el día que muera seguiré en actividad, seguiré trabajando como comunicadora, haciendo programas de radio, entrevistando gente. Y para entrevistar gente me tengo que preparar. Yo tengo un hobby. Mi hobby es el arte. Y también me especialicé en estética. Entonces, yo organizo las exposiciones de artistas carmelitanos. Entrevisto gente de música, gente de cine, gente de lo que sea. Pero ¿qué hago? Me preparo mucho antes. Estudio. No me puedo confiar en lo que ya sé. Porque en ese caso estaría no siendo autocrítica conmigo misma. Lo mismo que ahora, lo que pensé trabajar acá con ustedes, pensé muchas más cosas de las que logré decir y las ordené de un modo totalmente distinto a como lo preparé. Porque esa soy yo. Es decir, puedo preparar montones, pero nunca me alcanza el tiempo y necesito ver la audiencia, ver esos rostros lindos que estoy viendo ahora y ver a mis colegas, que son un placer para mí. Y con respecto a la pregunta en general, ¿qué lugar ocupa el sentido de pertenencia en las tensiones teoría-práctica? Bueno, el sentido de pertenencia creo que pesa mucho en las relaciones teoría-práctica. Así lo he vivido como directora del Instituto de Formación Docente de Carmelo. Ir a una escuela, haber orientado desde el instituto con el equipo de ciencias de la educación y de didáctica una práctica, que la alumna vaya a la escuela, realice, alumna o alumno, vaya y realice su práctica, y que su práctica fracase porque falló en contenidos, falló en estrategias didácticas, porque no convocó al grupo, porque no supo generar empatía, cosa fundamental en la profesión docente.
cuando llegamos la hora de la evaluación, el maestro ascriptor tiene un sentido de pertenencia de ese estudiante, o el profesor ascriptor en un liceo. Entonces lo defiende a muerte, y María Gloria podrá decir si miento, porque debe haber vivido esa experiencia 1.000.000 de veces como yo. Hacerle entender que la práctica está perdida y que eso no es en desmedro del estudiante ni en desmedro del docente ascriptor, que intervino también en la preparación de esa práctica, es difícil. Pero para una pregunta que leí, que creo que se la habían hecho a Juan Carlos, que le preguntaban cómo enfrentar las tensiones, cómo se enfrentan las tensiones. Yo soy profesora de taller de negociación, yo me especialicé mucho en este tipo de temas, en el tema de los conflictos, de las tensiones, y hay un solo modo de enfrentar las tensiones. En primer lugar, asumirlas. En segundo lugar, tomar postura. En tercer lugar, ser capaz de negociar. Y para negociar se tienen que tener muy en claro qué objetivo persigo, cuál es mi objetivo, y qué estoy dispuesta a ceder desde mi posición. No puedo ceder en los principios, pero puedo ceder en un montón de cosas más. Entonces, siempre hay oportunidad, desde mi personal punto de vista, siempre hay oportunidad de negociar ante una tensión o ante un conflicto. Pero frente a una tensión, lo primero que uno tiene que hacer es asumir que esa tensión existe. Pasa en nuestra propia vida, cuando nuestros sentimientos van por un lado y nuestra razón va por otro. Dijera Pascal, la razón es que el corazón no quiere. Y bueno, y la razón es que la razón no acepta del corazón. Entonces, en ese aspecto, nosotros mismos tenemos que negociar a la interna de nosotros mismos y saber en qué aspectos cedemos y por qué. Pero negociar es el camino. Asumir, tener objetivos y negociar. Después, para negociar hay todo un proceso que es bastante largo de explicar ahora. No sé si logré responder las preguntas realizadas. Ustedes dirán. Creo que sí, Inés, creo que contestaste muy bien. Acá quedaba una que era también, o sea, cuando hablando de tecnología, dijiste, ¿no? Mencionas que las personas creen que les permite, y lo que la digitalización realmente nos permite, ¿no? Se refiere, te preguntan, a la tecnología que nos condiciona en cuanto al conocimiento. O sea que acá la duda quedó entre la tecnología y el conocimiento. Acá, espera que la lea. Cuando hablando de tecnología menciona que lo que las personas creen que les permite y lo que la digitalización realmente nos permite, se refiere a la que la tecnología nos condiciona en cuanto al conocimiento. No, me refiero al uso que se hace de la tecnología, a cómo las personas, por ejemplo, confunden, y esto es otra tensión, el espacio, las cosas públicas con las privadas. Entonces exponen en las redes sus vidas privadas o tocan aspectos de vidas privadas de otros. Eso se ve mucho en los adolescentes. Entonces, piensan que la tecnología no los expone, que les permite ser anónimos o algo similar. Y la tecnología no les brinda eso. La tecnología les permite ser identificados en cualquier momento. Entonces, por una dirección IP, por un correo, por un virus, por lo que se les ocurra. No se olviden que este medio que estamos usando es un sistema de programación digital con un sistema binario de bits que pronto va a ser trinario y multimodal, porque ya se vienen esas tecnologías. Entonces, como que no se puede confundir el espacio público con el espacio privado. Y las tecnologías nos habilitan muchas cosas, pero somos los dueños de qué hacemos con ellas y cómo las usamos. Por ejemplo, enseñar en una plataforma
no es lo mismo que enseñar o trabajar en una clase. Hoy Juan Carlos rescataba, y me parece fantástico, el valor de la presencialidad. Yo suspendí un curso de lógica que tenía que dictar porque lo tenía que hacer online. ¿Y qué pasa? Dar un curso de lógica online es una cosa extremadamente fría, en la cual yo, al no estar presente con mis características personales, no puedo persuadir y convencer del valor que tiene la lógica en relación con el lenguaje cotidiano y el lenguaje científico y el lenguaje sistematizado de la lógica. No puedo convencerlos de ese valor de la lógica. Entonces, lo suspendí para cuando lo pueda dar presencial. Por esa razón, porque yo siento que ahí preciso estar en persona. Puedo perfectamente dar una clase de filosofía online utilizando los recursos que me dan las plataformas. Los recursos de tarea, los recursos de cuestionario, los recursos de foros de intercambio. O sea, hay que saber todo eso para poder trabajar online, dinamizar un grupo, y hay que contestar enseguida. No hay que dejar al estudiante esperando, porque eso desmotiva. Por más que el estudiante tenga que lograr ser autosuficiente y autónomo. Me gustó la noción de autonomía también. La autonomía se tiene que tener con libertad de criterio y con valoración personal. No sé si respondí. Muy bien, Inés, tal cual. Más allá de la tecnología, el docente siempre tiene que responder, porque si demoramos, se pierde el vínculo. Siempre, siempre. Bien, y ahora para María Gloria, quería que planteara, ella habló justamente de favorecer la construcción de escenarios para el encuentro, ¿no? Eso hablaba María Gloria hoy. ¿Cómo ves ahora esta posibilidad del encuentro en la formación, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ir hacia la formación universitaria, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo desde la práctica, ¿no? En el instituto, y bueno, y cómo podemos hacer para acceder a esos lugares que vos decías, la extensión, y vos no hablaste de investigación, pero hablaste de indagar, dijiste, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos ese tránsito de docencia, más la extensión, más el tiempo de indagación? Porque parece que el tiempo no nos da para todo. No nos da para todo y tenemos que privilegiar, y tampoco no a todos nos tiene por qué agradar. Se te silenció el micrófono, María Gloria. Perdón. Lo que decía es que, de acuerdo respondiendo a tu pregunta, de que no a todos nos tiene por qué gustar la investigación, ni tenemos por qué ser investigadores en educación. Pero eso no quiere decir que no tengamos una actitud investigativa. Y yo no estoy simplificando. Lo que estoy diciendo, en aras de lo que quise plantear hoy, es que la formación docente, y creo que acompaña a lo que planteaba Juan Carlos también de algún modo, tiene una muy rica historia de producción, de profesores, de trabajo investigativo, que evidentemente debe fortalecer y debe seguir trabajando para compasar. Yo lo que quiero, a ver si soy clara, es que para mí la extensión, la investigación y la docencia no viene de afuera. Somos nosotros en los institutos, en los centros, ¿verdad? Con las posibilidades que nos pueden dar de formación, de cualificación, para que eso sí necesitamos que no sean privilegio de unos, de los que pueden pagarse ese perfeccionamiento, ¿verdad? O esos posgrados, poder formarnos y trabajar. Decía yo hoy, la docencia la hemos trabajado mucho, no por eso la debemos de dejar de lado, porque no solamente, y es algo que le debemos de señalar a los estudiantes que participan, y por eso era que yo apuesto a la práctica reflexiva y a un practicante reflexivo, ¿verdad?, en el cual debemos de entender que los saberes racionales no bastan, porque todo es mucho más complejo de lo que parece.
en el ámbito de la educación, ¿verdad? Entonces, hay diversidad de situaciones que debemos de atender, y es ahí donde una práctica reflexiva nos ayuda a fortalecer la docencia, a recuperar la razón práctica y al desarrollar un conocimiento experiencial que puede animarnos a la investigación, pero no quiere decir que todos seamos investigadores, pero sí que seamos capaces, como señalaba Stenhouse, de sistematizar nuestra curiosidad. Y eso nos hace reflexivos, y eso nos hace divergentes, y eso nos hace hasta inventar tensiones, porque estas tensiones de la educación no van a desaparecer jamás. Lo que debemos de hacer es luchar y trabajar para que sean constructoras de relatos apropiados, pertinentes para nuestras instituciones, para nuestros actores, para quienes estamos trabajando en ella. Entonces, no es que querramos simplificar, que hacemos una pequeña actividad y decimos, esto fue extensión educativa, coordiné con cierta universidad brasileña, y esto ya hice extensión. No, nos queda mucho por hacer, y siempre vamos a estar, ¿verdad?, tensionados, porque esas tensiones son los que nos llevan a investigar, son los que nos llevan a prepararnos, a estudiar, como decía la profesora Inés, para poder tener postura, porque si no, no existen las tensiones. Las tensiones existen del disenso, de cuestionarnos por qué esto lo hacemos de un modo y no lo hacemos de otro, por qué acontece así y no acontece acá. Entonces, yo tomo conciencia, también lo psicologizamos, asimilo qué es lo que pasa y veo las diferencias y veo qué puedo hacer para trabajar desde el disenso, desde el generar y poder desarrollar pensamiento, lo que decíamos hoy, desconstruir para construir, para armar, y eso hace a la docencia, y eso hace a la investigación. Entonces, yo creo que no puede venir desde afuera, que nosotros, terciarios, universitarios, nos hacemos desde adentro, desde las instituciones, desde un trabajo conjunto que nos fortalezca, con el ánimo, ¿verdad?, de que sí, necesitamos complementariedad, necesitamos ayuda para tener espacios para estudiar, para formarnos y para seguir trabajando por esta causa de la educación que tanto nos conmueve, ¿verdad? Quiero retomar, ella hablaba, yo tomaba de Unamuno, la sin razón tiene razón, es que la razón no conoce, María Inés, desde el otro caso que tú dijiste. Y hoy María Inés hacía acotación al sentimiento de pertenencia y a los afectos en la práctica. Y yo tengo una anécdota muy linda, siendo escritora, de una alumna de filosofía, y yo le pedía a una subdirectora del liceo, acompáñame en las prácticas, porque para los profesores ascriptores, todos los alumnos son hermosos y todo lo que hacen en su práctica de evaluación es precioso. Y digo, y hay mucha cosa para mejorar, o sea, para hacer una evaluación verdaderamente, una retroalimentación y una evaluación formativa. Y entonces en una me acompaña ella con mi practicante y yo entro, si tendremos que cuestionarnos en todo, pero tomo el caso que ella decía por la pertenencia y el sentimiento y el querer estar tan valioso. Y cuando entramos al aula le digo, ahora, hoy vas a ver una practicante sobresaliente. Entonces, no escapa a todos, porque yo que cuestionaba que los ascriptores siempre ven muy bien sus practicantes frente a la evaluación y no tienen cierta objetividad, invitaba a ver mi propia practicante, imperativamente al entrar le decía, hoy vas a ver una alumna sobresaliente de filosofía, que iba a trabajar con Kant en 6º año. Pero vean ustedes esa subjetividad cómo nos interpela permanentemente. Pero también yo entiendo de que esa vehemencia con la que escuchaba Juan Carlos, ese entusiasmo de María Inés,
ese afán nuestro de seguir estudiando y de seguir trabajando, como el que tienes tú, Soraya, como el que tiene Sandra, debe animar a estos estudiantes para seguir adelante y entender que es un camino de la vida, ¿verdad? Que es muy lindo y que nos desafía permanentemente y nos cuestiona hasta para pensar, bueno, ¿qué dije hoy? ¿Cómo lo dije? ¿De qué modo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué me faltó decir? Bueno, esa es la vida de un profesor, de una profesora, de un maestro y de una maestra. Y bueno, y eso es lo lindo. Tal cual. Bien, pero muchas gracias, María Gloria. Mira, como ya estamos, nos pasamos de la hora y nos gustaría hacer muchas preguntas más, pero no podemos. Vamos a darle lugar a Sandra, que tiene una pregunta interesante, sobre todo que es una pregunta que es la que hacen muchos estudiantes y queremos ver la perspectiva de ustedes. Sandra. Sí, estábamos conversando recién con Soraya por WhatsApp de que ya que están los tres, como para cerrar, hay algo que a nosotros en esto de pensar en las tensiones en la formación de educación, hay algo que muchas veces conversamos y nos gustaría ver la mirada de ustedes tres, que es el tema de la resistencia que tienen los estudiantes de formación docente a errar. No quieren enfrentarse al error, ¿no? Al fracaso. Al fracaso, ¿no? Están dispuestos a recursar la materia, pero no a dar un examen. Esa resistencia que tienen a entender que la mirada hoy por hoy cambió en el sentido de que el proceso forma parte relevante de su formación y no necesariamente ese resultado, ¿no? Entonces, por suerte que todavía tenemos a 40 estudiantes acá adentro y después esto va a quedar grabado y van a haber otros estudiantes que por razones personales no pudieron estar, pero me parece interesante que en 5 minutos, si pueden, ustedes den como para finalizar y después dejamos esto con 3 puntos suspensivos para otro momento. Pero nos interesa, Soraya y a mí, que pudieran cerrar con una mirada desde acá, ¿no? Desde qué pasa, ¿no? Esa tensión. Si me permites, Sandra, te digo algo. Dale. Mira, pasa tal vez en todo el país. Acá en 33, si no promueve, recursa, ¿verdad? Pero aunque vaya con 8 y se le explique que es un muy bueno para llevarlo a una calificación, ¿verdad? No le dio para el muy bueno, no le dio para promover. Para mí, acá hay varias cuestiones. Una puede ser el miedo al error, el miedo al fracaso, el no me dio para promover, no pude, no sé, o no puedo, o el profesor no valoró lo suficiente. Pero para mí, acá me pongo un poco capaz que desde la gestión, más que como profesora de filosofía. Para mí lo que pasa acá también es que nosotros los formadores, y por eso es que digo que esto viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, desde las instituciones, para mí nosotros no hemos trabajado lo suficientemente en el curso el proceso, lo que tú dijiste. La evaluación como proceso, la evaluación formativa, ¿verdad? O la formación en sí misma como proceso para ese ir y venir entre la coevaluación, la autoevaluación, el trabajo, cómo lo venimos llevando, cómo lo venimos interpretando, la cualidad de valor que tiene para nosotros ese saber, de algún modo que el alumno diga, bueno, qué lindo volver a leer esto, o volver a trabajar, o volver al laboratorio, y no esa postura que queda hasta inmoral, pero para mí es porque no se sabe, es de algún modo, ¿verdad? Como lo decía Platón, que hay que estar a mitad de camino en el banquete, ¿verdad? O sea, porque no voy a juzgar a los estudiantes por ahí, pero queda una mirada como que el estudiante lo que quiso fue zafar, ¿verdad? Lo que quiso fue promover, aunque le haya quedado una cantidad
de contenidos o de intercambio, de diálogo con el docente o de trabajo. Pero entonces, yo creo que hay mucho de nosotros, los que estamos del lado de enseñantes y aprendices a la vez, que debemos de estar, de ser aprendices, y trabajar más ese trayecto en el curso, atender al proceso, y después valorar, y si hay que llegar a calificar, atender al proceso y no irnos para otra matriz. Tal cual. Bien, a ver, ¿quién otro toma esta posta para ir cerrando? Inés. Coincido con María Gloria con la evaluación de proceso, pero también con evaluar de acuerdo a cómo se plantearon los temas y a cómo se exigió y al enfoque con el que se trabajó. Porque la evaluación es parte de un proceso de planificación. Entonces, si yo evalúo de un modo, evalúo con, por ejemplo, evalúo con una rúbrica, cuando nunca evalué con una rúbrica, entonces les estoy dando un mensaje contradictorio. Les estoy diciendo que la cosa no va, y eso puede pasar, que el docente por innovar quiera poner una rúbrica o quiera hacer un cuestionario de múltiple opción cuando nunca hizo eso en el año. Entonces, no solo lo del proceso, sino que de la coherencia de todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y planificación de los actos educativos y los procesos educativos en general. También es cierto lo del miedo al fracaso, pero también creo que hay otro componente que yo veo ocurrir en mi ciudad a estudiantes de cualquier nivel, porque me ha pasado de una señora madre que toca el timbre de la puerta de mi casa y me pregunta: buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué se le ofrece, señora? ¿Usted es la profesora Inés Ferrari? Sí. Ay, yo vengo porque mi hija tiene que entregar un parcial mañana. Dice, es de filosofía, ¿usted se lo puede hacer? ¿Qué? Discúlpeme, yo no le hago el trabajo a nadie. Yo puedo ayudar a alguien a que aprenda, pero yo no le hago el trabajo a nadie, señora. Discúlpeme, el trabajo lo tiene que hacer el estudiante. Y bueno, la señora se va. Pero hay muchas personas que hacen esos trabajos. Entonces, de pronto el alumno decide recursar porque entonces sabe que cuando recurse se hace hacer los trabajos y que de pronto para el parcial no consiguió quien se los haga, o para el examen, o en el examen tiene que poner la cara, como los trabajos se los hizo otro o un compañero. Discúlpenme en el realismo, pero son cosas que pasan y no las podemos desconocer. Perdón. Tal cual, es así. Pero vos pones la coherencia también en el proceso, ¿no? Y en la evaluación. Tal cual. No hay magia. A ver, aclaremos, no solo en el proceso de evaluación, sino en el proceso de planificación y de cómo enseña el docente. Sí, si perfecto. yo trabajo por objetivos y planifico por objetivos, después no puedo ir a evaluar por competencias. Si trabajo por competencias, tengo que evaluar por competencias. O sea, tengo que ser cuerda conmigo misma, porque si no, en realidad no respeto a la formación docente ni a tal cual. Está interesante porque le están dando la mirada a estos chicos que van a ser futuros docentes. Eso me parece sumamente interesante. Es una manera de referenciarlos también con honestidad y con valores, ¿verdad? Con cualidades de valor, digamos, de un componente ético implícito ahí de cómo se debe actuar, ¿no? Mientras responde Juan, miren la pregunta en el chat que hace Margarita, ¿no? O el planteo que hace Margarita Suárez. Aquí estaría bueno. Juan, tú puedes dar tu mirada y después quizás o Inés o María Gloria cierran con el planteo que Margarita plantea ahí en el chat. Sí, coincido con Inés, con la evaluación. No se puede proponer en junio una comparación de textos donde tiene que confrontar ideas centrales, argumentaciones distintas de tres autores,
¿verdad? Sarmiento, Varela y Martí, por ejemplo, si eso no se ha hecho por lo menos 1 o 2 veces entre marzo, abril y mayo, e indicarles cómo se debe proceder. Así que las evaluaciones puntuales, las evaluaciones de proceso, como dice, son importantes porque tienen en cuenta una cantidad de aspectos en el año, ¿no? No solamente el parcial, el resultado, lo numérico, lo cuantitativo, pero también, indudablemente, que es bueno someterse a un parcial con características propias, es muy bueno someterse a un examen a los efectos de generar de verlo al examen como un desafío intelectual y no como un castigo, aunque por supuesto, como decía Foucault, es un recurso disciplinario. Es cierto que es un discurso disciplinario, pero yo siempre lo he visto como un desafío intelectual. Y ese desafío intelectual me exige a mí trabajo, preparación. Bien, así que lo principal es generar en formación docente que las tensiones, los conflictos son propios de la sociedad, son propios de la sociedad en la que nos educamos entre todos, no simplemente en esa educación institucionalizada. Parecería que la escuela no es el templo, ¿no? La escuela no es el único templo donde nos formamos como ciudadanos. Nos formamos como ciudadanos en las plazas, en los comités políticos, en el gremio, en la relación tan difícil convivencial con nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, una cosa es la pedagogía, como digo yo en clases, una asignatura, bueno, una disciplina, me expresé mal, una disciplina para la carrera docente, para instalarse frente a esa complejidad de los procesos educativos. Complejidad, complejidad. Y otra cosa es lo pedagógico. En lo pedagógico estamos todos involucrados. Como dice Giroud, hacer lo político más pedagógico y lo pedagógico más político, porque el acto de educar es un acto político. Y entonces cuando ese acto político no contempla una enseñanza crítica, liberadora, emancipadora y popular, y atenta contra identidades muy caras como es una educación universitaria única, unitaria, dentro de una Universidad Nacional Autónoma de Educación, ¿verdad? Con 27.000 estudiantes y 3.000 profesores y más de 37 locales diseminados por todo el país. Queremos que esa educación siga siendo pública, siga siendo unitaria, y esa tensionalidad que la estamos viviendo hace ya bastantes años, hay que asumirla como desafío, y como dice Inés, hay que aprender a negociar, ¿verdad? Hay que aprender a negociar, hay que aprender a ceder, pero cuidado, que ella lo dijo muy bien, esa tensionalidad no se puede resolver renunciando a principios, ¿verdad?, identitarios muy caros de la educación uruguaya del siglo XX. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, y ahora realmente ya estamos cerrando, pero quiero agradecerles a todos, a los ponentes, amigos, colegas, ¿no?, a los estudiantes por esta resistencia a 2 horas de trabajo, de escucha, y por el intercambio que ha sido muy productivo, y pusieron en el tapete los distintos enfoques de la formación y la educación, que todavía se discutió, se discute y se va a seguir discutiendo, ¿no? Porque es una carrera dinámica, una carrera donde siempre, por más que crecemos, seguimos aprendiendo. Bueno, y a las frustraciones, bueno, hay que enfrentarlas. Creo que las frustraciones también son parte de los mitos que nos hemos hecho antes. Entonces hay que empezar a desnegar esos mitos. ¿Por qué no quiero fracasar? Tal vez fracasar es parte del ser humano. Hay que empezar, como decía Inés, antropológicamente.
¿no? Hacerme cargo, que la vida, bueno, no siempre es un vergel, es la lucha. Bueno, un abrazo grande, un abrazo virtual para todos, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias a todos por estar. Muchas gracias, Sandra, y Gracias. muchas gracias, Soraya. Juan Seguimos. Carlos.